y los grandes cambios que ha permitido dar a las organizaciones. ¿Sí? Soy Joaquín Bruque, soy los Microsoft Student Partner Senior de Codor. Y como les comentaba hace un instante, vamos a hablar sobre la alta disponibilidad de Chain y cómo llega esta evolución a esta nueva versión del servidor de correos. Si tenemos una pequeña historia de cómo era la disponibilidad de las diferentes versiones o versiones antiguas de los servidores de Chain, podemos encontrar el Chain Virtual Server en 2003, Cluster y Mabel Server en 2007, y la evolución de todo eso lleva a Mabel Database Group, que es DAP en el Chain 2010. La evolución principal o los grandes avances de la disponibilidad en las versiones anteriores, especialmente en 2007, que fue Local Continuous Replication, que era simplemente tener una copia de tu base principal en otro disco directamente y que no se consideraba como una disponibilidad real, o especialmente para pequeñas empresas que no tenían para invertir un poco más, podía ser útil en ciertos casos. Podemos encontrar los otros modelos de replicación, donde tenemos dos servidores y todos se almacenan en un solo disco, pero igual este modelo igual aplicaba un sinnúmero de desventajas, al decir que si un servidor, cualquiera sea A o B, se pierde, automáticamente tenemos información en nuestro storage. Pero ¿qué pasaba si justo ese almacenamiento donde está nuestra base de datos se pierde? ¿De qué nos serviría tener un servidor A o B si realmente nuestra información se estaba centrando en un solo lugar y no estaba en otro lugar para darnos una contingencia para un tiempo de respuesta en la pérdida de un servidor? Llegamos a una de las partes muy importantes, es de tener este modelo del standby, el standalone de 2007, donde ya tenemos, bajo la experiencia del primer modelo, bajo el segundo, en este tercero podemos ya tener servidores de Mailbox A y B, y al mismo tiempo la información o la base de datos en el nodo A, y al mismo tiempo una copia en el nodo B. Aquí nace un concepto de business que es muy importante para la evolución de los otros modelos de alta disponibilidad que se va implementando desde 2010. Y la evolución del último, del Standby Continuous Replication, donde toda la información del log por el Transaction Links se va de un servidor hacia otro servidor. El modelo de este de aquí, del Continuous Replication, más el Standby Continuous Replication, es la fusión o es la parte principal e importante que ayuda a la creación de DAP. Son los dos elementos importantes que ayuda a hoy en día, 2010, tener una alta disponibilidad y ser considerado como una de las bondades de Chain 2010 para organizaciones tanto pequeñas hasta las grandes. Lo que hemos visto hace un instante lo podemos resumir que la unión o fusión de Continuous Replication y de Standby Continuous Replication hacen y forman a lo que hoy conocemos como DAP, como grupos de alta disponibilidad de base de datos en el Chain 2010. ¿Qué trae el Chain 2010 para todos nosotros? Como lo dije hace un instante, está pensado para las pequeñas y grandes empresas que tengan un sistema de disponibilidad de información al nivel de Mailbox. Las mejoras que trae es que la complejidad del clúster o el nivel se disminuye al no tener que tener, podemos decir, un mayor número de conocimiento del personal de IT de nuestra organización al momento de configurar un clúster o configurar y asignar las tarjetas de red, configurar el de aquí, poner la replicación en el otro. Y una de las cosas muy importantes que desde 2010 deberíamos ya tener, perdón, desde 2007 ya deberíamos de tener todo el plan armado para armar un clúster, porque no nos permitía crecer después de tener todo configurado. Y esto nos tocaba invertir tiempo y costo, volver a armar otra configuración para poder tener un sistema de clúster. El Chain 2007 requería hardware dedicado para los clústeres, algo que en 2010 ya automáticamente esto ya no es necesario. Los servicios fuera de línea en las bases de datos se refiere a la parte de que si una base de datos de un servidor de Chain 2007 se perdía, esto causaba de que aunque las otras bases de datos los otros networks de usuarios se encontraran en otras bases de datos, de todas maneras iban a ver afectados porque
una base de datos estaba fuera de servicio y estaba en recuperación. CAS es, CAS es uno de los roles principales de Chain 2010, donde ahora todos los servicios de cliente de OWASP, de ActiSync, de POC3, de IMAP, se unen en uno solo y se los concentra en este rol. La implementación de los DAP y de los hash transfer mediante Active Directory le permite al servidor de correo tener un mayor flujo de comunicación hacia el envío de correos dentro y fuera de la organización. El hospedaje de las bases de datos ha cambiado. Actualmente las bases de datos no dependen de estar en un solo servidor, sino que actualmente se pueden decir, bueno, actualmente se consideran objetos que pueden estar de un lugar a otro. En lo que se refiere a la movilidad de la base de datos. Facilidad mediante la eliminación. Automáticamente, muchas personas en 2007 probablemente tendríamos que, si un servidor se caía y el otro, tendríamos que hacer manualmente un proceso de ir a ver qué pasó con ese servidor y comenzar a moverlo por mediante la interfaz gráfica o ejecutar una línea de comandos en PowerShell para poder hacer este cambio de manera manual automática. Veamos un ejemplo de cómo es la disponibilidad de Chain 2010 en la parte de datos. Nosotros podemos tener N servidores de Mailbox. En este caso tenemos 3 servidores de Mailbox, donde tenemos en cada uno una base de datos activa y en los otros 3 servidores tenemos una base de datos pasiva, donde nuestra información y nuestros logs se están copiando cada 10 segundos, cada 10 minutos, la información de cada uno de los buzones de los usuarios que se está generando en ese momento. Cada 10 minutos automáticamente los servidores comienzan a replicar la información de los usuarios que están trabajando de una manera mucho más rápida. El tiempo de respuesta o caída de que un servidor de email principal se pierda por cualquiera de las razones, ya sea por fallas eléctricas, por que se quemó algún componente del servidor o por pérdida de internet en el sitio, automáticamente hace que el otro servidor responda y se levante la base de datos de la copia pasiva, se convierta activa en cualquiera de los servidores, ya sea 2 o 3. Esto depende del nivel de cómo hemos configurado cuál debe ser el tiempo de respuesta y cuál es el orden de respuesta de cada uno de ellos. La alta disponibilidad en los servidores. Hoy en la actualidad nosotros podemos tener 15 copias de una base de datos. Nosotros podemos montar la base de datos de la gerencia en el servidor principal de Chain 1 y tener 15 copias, 16 con la principal en cualquiera en cualquier mailbox, de cualquier lugar, en cualquier sitio, copiándose o replicándose para tener una información constante. Las réplicas pueden ser mediante BSS o streaming de backup. Sí, una de las partes fundamentales para DAG es Active Manager, que es aquel que recoge los componentes principales como el transport de chain, como el store de información, que son los servicios básicos y fundamentales para que toda la contingencia de DAP esté automáticamente activa sin pérdida de información. Y eso es lo que nos permite tener una copia activa o una pasiva durante un proceso de una caída o una recuperación de la base de datos de un servidor. Otra de las ventajas es la configuración del Prengon, que es aquel que nos permite tener los logs de transmisión hasta 14 días para poder hacer las copias de la base de datos que se están replicando, ya sea en un Mailbox 1 o un Mailbox 2. Reduce el tiempo del failover. Esto es lo que les comentaba hace un instante. Automáticamente cuando una base de datos se pierde o el servidor de Mailbox se desconecta por cualquiera de las razones antes mencionadas, el tiempo de respuesta para poder levantar la otra base de datos es de 30 segundos aproximadamente. Las bases de datos también de Chain han permitido crecer en almacenamiento. Estamos por los 2 terabytes. Las copias de seguridad
se puede mantener por diferentes tipos de modelos. Y las consideraciones importantes que se debe tener para la implementación de un DAG son: todos los servicios deben pertenecer al mismo dominio. El DAG debe estar en una red MAPI y una replicación. Vamos a ver cuánto es el recurso o cuántas tarjetas de red vamos a necesitar para armar este esquema. Y lo más importante es tener para esta parte un Windows Server 2008 Series Pack 2 o Release 2 Series Pack 1 para poder armar la parte de la clusterización. Los DAG deben de tener un testigo. Este testigo es el witness, es una pequeña información de configuración que permite al servidor ir censando cuál de los dos servidores está activo o ha dejado de funcionar para automáticamente hacer un cambio hacia el otro servidor. Este archivo o este witness no se debe implementar en un servidor de Active Directory. Debe ser cualquier servidor que esté dentro del dominio, pero que no sea Active Directory. Rol importante. Para lograr este tipo de esquema del DAP y la alta disponibilidad, podemos usar tres cosas importantes. Podemos hacer un balanceador de carga, donde poderle decir a nuestros OWL y clientes: ¿sabes qué? Conéctate por un nombre tal, en vez de decirle conéctate al servidor de Chain 1, o Chain 2 o Chain 3, que automáticamente cuando se pierda un servidor, los clientes ya no van a poder resolver por el nombre de Chain 1, sino que deberían de resolver por un solo nombre que una a todo el servicio de CAS. Y eso es algo que más adelante vamos a ver, que lo vamos a denominar CAS Array, que es lo que permite unir todos los servicios y servidores de CAS en uno solo para que trabajen conjuntamente. En este momento vamos a ver cómo se arma una infraestructura sólida de Microsoft Exchange 2010, considerando implementando un balanceador de carga, un CAS Array y, lo más importante, el DAP. Este es el tema que las organizaciones desean tener, donde podemos tener un servidor de Edge de frontera, que es aquel que nos permite controlar el spam y cualquier correo no deseado para que entre a nuestra organización de Chain. Los servidores de CAS y Transport y los servidores de Mailbox. Podemos ver que a los lados tenemos los servidores, un servidor de DC, y el servidor miembro es aquí donde vamos a almacenar el witness, que nos va a permitir hacer el censiamiento de algún servidor está fuera de línea o no, o está totalmente funcionando. El Hash Transport es aquel que me va a guiar el correo dentro de la organización y se lo va a entregar a Edge para que lo envíe de manera externa. Y los Mailbox, que son aquellos que almacenan la información de todos los usuarios que se están generando en cada instante dentro de la organización. Podemos contener una base de datos activa, una pasiva, y la fusión de estos dos elementos conoceremos como DAO. En este momento vamos a tratar sobre CAS Array. Hace un momento les comentaba a ustedes que cómo puedo decirle yo a mis 100, 200, 300 o 1000 clientes OWL que tengo en mi organización, si tengo 5 o 3 servidores de CAS en la organización. Vamos a poner que es CAS 1, CAS 2, CAS 3. Y todos mis clientes OWL, por ejemplo, se van a conectar a CAS 1. Y de aquí en mañana CAS 1 pierde su funcionalidad y sale fuera de servicio. Habría que ir a configurar todos los clientes OWL para que apunten al cliente a CAS 2 o a CAS 3. CAS Array nos permite, como su nombre dice, crear una matriz de servidores CAS y unirlos hacerlos uno solo y formarlos por un conjunto de nombres
y ese conjunto de nombres nosotros lo podemos dar el que nosotros consideremos. Las líneas de código por PowerShell para crear un CAS array las podemos ver es new clean as array, el nombre del servidor, el FQDN, que es el nombre por el cual nuestros clientes Outlook y servicios web services de Chain se van a ir a conectar hacia nuestro servidor. El sitio de nuestro Active Directory del cual esté nuestra organización en ese momento. SegMailbox Database y nos permite indexar las bases de datos que hemos creado en nuestro servidor de Mailbox hacia ese CAS array. Esta parte es sumamente importante porque si no podemos crear el CAS array, pero si no ingresamos las bases de datos al CAS array, los servidores de Mailbox no van a poder dar información a ciertos usuarios cuando un servidor se pierda, cuando esté la alta disponibilidad con el sistema de datos. Y Get Mailbox Database es aquella línea de comando que nos permite a nosotros estar claros y verificar si nuestra base de datos realmente se conectó al CAS array y pueden nuestros usuarios Outlook conectarse a través del nombre que hemos asignado en FQDN. ¿Sí? Podemos verificar en la parte de acá abajo está un gráfico donde hemos ejecutado la línea en PowerShell para poder crear un CAS array o una matriz de servidores CAS dentro de la organización de Chain. Vamos a tratar un poco del balanceador de carga. Nosotros no es necesario implementar un balanceador de carga, esto depende si las empresas tienen los recursos de hacerlo o no. Probablemente aquí nazca una pregunta y alguien me va a decir, hey Joaquín, pero ¿qué tan recomendable es utilizar el balanceador de carga del Windows Server? ¿Y qué tan recomendable es usar un balanceador de carga de terceros por hardware? Este año en el TechX de Microsoft 2011, los especialistas de tecnología de Core daban a saber a los usuarios que ellos consideraban que el sistema de LNLB de Windows Server era un sistema de balanceador de carga muy poderoso. Pero también decían que ellos recomendaban que si la organización tenía demasiados buzones, en pocas palabras usuarios, que trabajen con gran cantidad de información, recomendaban de usar un balanceador de carga por hardware. ¿Sí? Si ustedes tienen 100, 200, 300, hasta 1000 usuarios y su red está en un buen funcionamiento, ustedes pueden usar este esquema de balanceador de carga de Windows Server. ¿Sí? Si ustedes podrán observar en el gráfico, podemos verificar aquí en la parte donde dice información y configuración del host, del clúster. Podemos verificar que tenemos outlook.msp.seniorecuador.com. Todos nuestros clientes Outlook van a apuntar a ese host en vez de ir a apuntar a cada nombre de mi servidor de Chain. Por ejemplo, en este caso tengo servidor de Chain 1, servidor de Chain 2, puedo tener el servidor de Chain 3, 4, 5, 6. Entonces, mi servidor de correos y mis clientes, especialmente, ellos van a responder y se van a comunicar a través de outlook.mspsecuador.com, indistintamente cuántos servidores de CAS yo tengo. ¿Sí? Para esto deberíamos crear un host en el DNS y al mismo tiempo asignarle un IP para este clúster de balanceador para que nuestros clientes Outlook respondan a ese nombre o a ese IP que mantiene o contiene a todos nuestros servicios de CAS en uno solo.
Para esta parte necesitamos una tarjeta de red en cada servidor extra para el sistema de balanceo de carga. Vamos a ver cómo configurar el DAP en Microsoft Exchange 2010. Nosotros vamos a la parte de configuración de la organización de buzones en Exchange 2010, grupo de disponibilidad de las bases de datos, y creamos un nuevo grupo de disponibilidad de bases de datos. Permítame 5 un rato. Dime un momento, por favor. Listo. Necesitaba esta parte de aquí. Entonces, como les comentaba hace un instante, vamos a la parte de buzón, grupo de disponibilidad de las bases de datos, y seleccionamos nuevo grupo de disponibilidad de la base de datos. Una vez que estamos en un nuevo grupo de disponibilidad, le vamos a asignar un nombre a nuestro DAP. Vamos a decir cuál es el servidor que va a contener nuestra configuración del business y del quorum, y al mismo tiempo cuál va a ser la ruta para ese archivo que vamos a ir a almacenar. Debemos tener en cuenta, como les comenté hace un instante, este archivo debe ser guardado en un servidor que no sea Active Directory, y al mismo tiempo se debe de poner en los administradores locales y en el miembro del administrador el usuario de grupo, que es el subsistema de Chain 2000, el sistema para Chain. Subsistemas de Chain se debe agregar para dar confianza a ese servicio de que pueda funcionar a través de ese servidor. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento de que vamos a agregar su sistema de Chain, nuestros servidores de Chain van a ir a consultar a ese archivo que está en cualquier servidor que nosotros asignemos de manera transparente, sin tener que pasar por algún privilegio de seguridad o de validación. Una vez que hemos creado nuestro DAP, ahora es el momento de agregar los grupos de disponibilidad de pertenencia de la base de datos. Y es aquí donde vamos a agregar los servidores que nosotros tengamos dentro de nuestra organización de Chain. Y es algo importante que conversamos hace un instante, que era sobre las tarjetas de red que se necesitan para poder implementar esta parte. Podemos ver que tenemos DAC Network 1 y DAC Network 2. Esta parte de aquí se encarga de brindar los servicios de Chain, y la parte de acá se encarga de hacer la replicación de la información de las bases de datos de los servidores de Mailbox. Entonces necesitamos una NIC aquí y necesitamos una NIC acá en cada uno de los servidores de Chain que tengamos dentro de la organización
muy aparte a la tarjeta de red que es del NLB, ¿no? Esta es otra tarjeta muy aparte y al mismo tiempo se debe ver cada una en un servidor. El grafo que vamos a ver a continuación es aquel que nos permite ver o observar cuántos servidores tenemos asignados a una base de datos. Podemos ver que DVD Chain 2010 MSPS se encuentra montado en servidores 1 y 2, pero específicamente asignado en el servidor de Chain 1. ¿Qué quiere decir esta línea? Que nuestra base de datos en este momento se encuentra en este gráfico montada en el servidor de Chain 1 y con una réplica o copia en el servidor de Chain 2. Algo que vale recalcar, que en todas las bases de datos de Chain 2010 tenemos disponibilidad y en las public folder de las bases de datos no lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuántas copias puedo hacer de mi base de datos MDB Chain 2010 MSP? Puedo hacer 15 copias, desplegarlas en 15 servidores de Mailbox. En ese gráfico podemos observar cómo está montado y correcto. Podemos verificar que la base de datos en el servidor de Chain 1 y en el servidor de Chain 2. Este momento nos indica que la base de datos está montada, es decir, está en funcionamiento principal en el servidor de Chain principal, es decir, de Chain 1, y correcta activa la copia en el servidor de Chain 2, esperando que algo pase o pueda suceder con el Chain 1 para él automáticamente tomar el control de la información y brindarle el servicio de información hacia los usuarios de la organización. Vamos a dejarlo aquí. Quiero con ustedes revisar un poco la configuración de cómo están configurados los servidores de Chain 2010. Permítanme un ratito conectarme a la demo. ¿Cómo lo comparto? Cuando puedan ver los servidores de Chain, por favor, me indican. Pueden ver los servidores de Chain. Creo que haya hablado. Espero que me confirmen. Listo.
Gracias. eh, Gracias, Natalia. En este momento estamos conectados a las virtuales de Chain 2010, en las cuales tenemos servidor de Chain 1 y servidor de Chain 2, y en el cual podemos verificar que tenemos la base de datos montada con una... Permítanme un rato. Tenemos la base de datos 1 o principal montada y al mismo tiempo replicándose en servidores, en el servidor 1 y 2, y al mismo tiempo en un estado montado en el servidor de Chain 2 y correcto en el servidor de Chain 1. ¿Sí? La preferencia es una de las partes fundamentales de la configuración, entonces nosotros indicamos cuál es el servidor de mailbox que va a responder en caso de que el servidor principal se pierda la conexión por cualquiera de las razones antes comentadas. ¿Sí? Si nosotros tenemos 4 o 5 servidores de mailbox y uno es más rápido que el otro, entonces deberíamos poner en orden los servidores que tengan mayor recurso para que puedan responder de la mejor manera y lo más pronto posible hacia los usuarios. Mientras que carga esa parte, revisar algo acá. Vamos a dejar cargando el balanceador de carga. Algo que se me estaba escapando y es cuánto de recursos necesito para poder implementar un Chain 2010. Se recomienda que como mínimo debe haber 4 GB de RAM en los servidores de Chain. Ustedes se preguntarán, hey, ¿qué tan factible es virtualizar los servidores de Chain? O no se puede. En realidad ustedes pueden virtualizar los servidores de Chain, todos los roles, hasta el de rol de comunicaciones unificadas, que antes no era tan seguro, pero ya Microsoft indica de que ya se puede virtualizar y que le da soporte a este rol, a la configuración en Hyper-V. Ustedes pueden virtualizar estos servidores de Chain, ya sea en VMware o Hyper-V. Funciona con total normalidad. Pueden configurar los DAP en servidores virtuales, no hay ningún problema en esa parte. Como les indiqué hace un instante, aquí tenemos la tarjeta de red de la replicación interna y la comunicación de los servicios de Chain. Vamos a verificar las tarjetas de red que tenemos asignadas y creo que ya está nuestro balanceador de carga listo para verificar la conexión del mismo. Podemos verificar que tenemos la tarjeta de los DAP, la tarjeta del NLB y la red pública. El DAP y la red pública trabajan conjuntamente y la del NLB es el de balanceador de carga y lo vamos a ver en el servidor de Chain 1 cómo está funcionando. Tenemos que cargar, aquí está el host que hace un instante les comentaba, que es aquel que me permite unir todos los servicios de CAS en uno solo y que todos mis usuarios Outlook respondan al nombre que tiene el CAS. Algo que se me escapaba comentarles. Listo. Bueno, aquí podemos ver los dos servidores de Chain 1 y de Chain 2. Si ustedes no quieren utilizar un NLB, pueden usar Row Robin.
que es crear dos archivos host en el servidor DNS y va a funcionar uno o el otro. El primero que responda se va a ir entregando con el mismo nombre y con una IP distinta, ¿no? En cada uno de los hosts. Quiero que ustedes vean el servidor de Witness. Permítanme compartirles el servidor del Witness. Vamos a verificar que este es nuestro servidor miembro, donde tenemos los archivos de configuración del Witness para que nuestros servidores de chain estén siendo testeados para ver cuál de ellos deja de estar en línea por cualquiera de las razones antes comentadas. Se lo comentamos el balanceador de carga, apunta al host, permíteme un ratito, dice que no se ve, se ve, se ve, me dice. Voy a conectarme, voy a compartir el otro servidor para que ustedes vean la creación de los hosts. Si pueden ver en este URL versus al URL de acá. Déjame ver. Es que un servidor responde al cache array y el otro responde al servidor directamente. Esto es la bondad de poder tener una matriz de cache, que nuestros servidores les responden a cualquiera de los servidores de cache que esté en la organización y al mismo tiempo todos los mailbox que estén dentro de la organización, porque al instante que vimos la configuración, cada base de datos se debe registrar al servicio de cache que hemos creado para que automáticamente los clientes puedan conectarse a cualquier servidor del mailbox donde se encuentre la información de ese usuario. En este momento podemos ver un correo que me envió hace un instante, donde dice bienvenidos a la Tecnomaratón Ecuador. Y lo envía JDemo. Password. Y voy a conectarme desde acá. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí.
Aquí podemos ver que cuántos servidores conforman este DAP. ¿Cuál es mi servidor testigo? Y a dónde estoy enviando la configuración del mismo. Me permite tener un segundo servidor testigo y con su directorio por si acaso cualquier contratiempo en algún momento y tener contingencia en otro lugar. Vamos a ver la IP asignada. La IP asignada del clúster de la disponibilidad y los servidores que están en funcionamiento con el DAP. Me gustaría saber si tienen alguna duda de esta parte. Y esto mientras. Eso es lo que se puede decir que hemos podido configurar un DAP. Permítanme compartir la parte de aquí. Les iba a mostrar. Mira esta parte de aquí. Esto mientras que cargo. Vamos a pasar a la lámina de recursos. Aquí ustedes tienen un sinnúmero de links donde ustedes van a poder encontrar la información necesaria para poder entender un poco más de cómo funcionan. Se perdió el de la imagen. Aquí podemos encontrar el archivo OULU, que es aquel el cual está configurado en el balanceador de carga para representar todo el conjunto de servidores K que tenga dentro de la organización. Estos son los recursos y eso es todo lo que comprende al tema de DAP. Ya está disponible en Exchange 2010. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Colaboro. Hoy en estos días estaré publicando en mi blog toda la información referente a la configuración de los DAP, en la que se encuentra en la parte inferior. Y me pueden seguir en el Twitter, que casi no escribo mucho, pero ya estaré ahora más en línea en esa parte.